En el alba de los tiempos, cuando el universo era un vacío infinito y caótico, Dios, el Ser Supremo, decidió dar vida a un mundo nuevo. Con un poder inimaginable, comenzó una obra maestra que duraría 6 días, cada uno marcado por un acto de creación sin precedentes. Primer día, la luz irrumpe en la oscuridad. En el primer día, Dios ordenó que la luz existiera, y así fue. La oscuridad que había reinado durante eones se disipó, dando paso a un resplandor radiante que iluminó la inmensidad. Dios separó la luz de las tinieblas, creando el día y la noche, y observó con satisfacción que su obra era buena. Segundo día, el firmamento se expande. Al segundo día, Dios creó el firmamento, una vasta extensión que separó las aguas superiores de las inferiores. Este firmamento, al que llamó cielos, dio estructura al nuevo mundo y marcó el inicio de la atmósfera terrestre. Tercer día, la tierra emerge y la vida brota. En el tercer día, Dios ordenó que las aguas se reunieran en un solo lugar, dando paso a la tierra seca. Esta tierra árida se convirtió en el hogar de una exuberante vegetación, hierba verde, árboles frutales y una rica variedad de plantas que brotaron del suelo fértil. Dios contempló su creación y vio que era buena. Cuarto día, luces en el firmamento. Para el cuarto día, Dios adornó el firmamento con 2 grandes lumbreras, el sol, para regir el día, y la luna, para iluminar la noche. También creó las estrellas, innumerables puntos de luz que brillaban en la inmensidad del cosmos. Dios vio que su obra era buena y quedó satisfecho. Quinto día, las criaturas llenan los mares y los cielos. En el quinto día, las aguas se llenaron de vida, peces de todos los colores y tamaños nadaban por las profundidades marinas. Las aves, con sus alas multicolores, surcaban los cielos, llenando el aire con sus cantos melodiosos. Dios vio que su creación era buena y bendijo a todas las criaturas vivientes. Sexto día, la obra maestra de la creación. Llegó el sexto día, y Dios se embarcó en su obra más grandiosa, la creación del hombre. A su imagen y semejanza los hizo, varón y hembra, otorgándoles el dominio sobre todas las criaturas vivientes y la tierra misma. Dios los bendijo y les encomendó la tarea de multiplicarse y llenar el mundo. Séptimo día, el descanso del Creador. Al final del sexto día, Dios contempló su creación y vio que era perfecta en todos sus aspectos. Había creado un mundo lleno de belleza, diversidad y vida. Satisfecho con su obra, Dios descansó el séptimo día, bendiciéndolo y santificándolo como un día especial. Así, en 6 días, Dios dio vida a un universo inmenso y complejo, culminando su obra maestra con la creación del hombre a su propia imagen. La historia del Génesis nos recuerda el poder infinito de Dios y la belleza de su creación, un relato épico que ha inspirado a la humanidad durante milenios. Un universo en expansión. En el principio, antes de que existiera el tiempo o el espacio tal como los conocemos, solo había un vacío infinito, un abismo sin forma ni color. La oscuridad era tan profunda que ni siquiera la luz podía penetrarla. En este vacío primordial reinaba un silencio absoluto, roto solo por el eco distante del poder creador de Dios. Un destello de luz. De repente, en medio de la oscuridad impenetrable, una chispa de luz irrumpió como un relámpago celestial. Esta luz, llena de una energía vibrante y pura, comenzó a expandirse rápidamente, empujando hacia atrás las tinieblas y revelando la vastedad del universo que estaba naciendo. Era la luz de Dios, la primera señal de su poder infinito y la promesa de un mundo nuevo y maravilloso. La danza de los elementos. A medida que la luz se extendía por el cosmos, Dios comenzó a dar forma a los elementos básicos de la creación.
Nubes gaseosas de hidrógeno y helio giraban y se arremolinaban, formando estrellas gigantescas que brillaban con un resplandor intenso. Planetas rocosos y gaseosos se condensaban alrededor de estas estrellas, cada uno con sus propias características únicas. El nacimiento de la Tierra. En un rincón de la galaxia, una pequeña nube de polvo y gas comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Esta nube, que contenía los elementos básicos para la vida, se convirtió en un disco giratorio que finalmente dio origen a nuestro planeta, la Tierra. La superficie de la Tierra era un lugar caótico y hostil, con volcanes en erupción, mares hirvientes y una atmósfera densa y tóxica. La explosión de la vida. Sin embargo, en las profundidades de los océanos, en las grietas hidrotermales que expulsaban calor y químicos, comenzaron a surgir las primeras formas de vida. Estas criaturas microscópicas, resistentes a las condiciones extremas, fueron los pioneros de un nuevo reino, el reino de la vida. La aparición de la vegetación. Con el paso de millones de años, la Tierra se enfrió y la atmósfera se volvió más respirable. Las primeras plantas, algas y helechos se adaptaron a la superficie terrestre, transformando el paisaje árido en un manto verde vibrante. La fotosíntesis, un proceso milagroso, liberó oxígeno a la atmósfera, preparando el escenario para la llegada de formas de vida más complejas. Un mar de criaturas. Los océanos se convirtieron en una explosión de vida. Peces de todos los colores y formas nadaban entre los arrecifes de coral, mientras que reptiles marinos gigantescos dominaban las profundidades. En la Tierra, los insectos colonizaron los bosques y los pantanos, preparando el camino para la aparición de los vertebrados. La conquista de la Tierra. Los primeros anfibios emergen del agua, aventurándose en tierra firme. Con el tiempo, evolucionan en reptiles, algunos de los cuales se convierten en dinosaurios colosales que dominan el planeta durante millones de años. Sin embargo, un evento catastrófico, como el impacto de un asteroide, marca el final de la era de los dinosaurios y abre el camino para la ascensión de los mamíferos. El surgimiento de la humanidad. Entre los mamíferos, una especie en particular comienza a desarrollar un cerebro más grande y habilidades cognitivas más complejas, los homínidos. Estos primates ancestrales dan lugar a los humanos, criaturas que poseen la capacidad de pensar, sentir y crear. A través de la cooperación, la innovación y la adaptación, los humanos se convierten en la especie dominante de la Tierra. Un futuro prometedor. Desde las primeras chispas de luz en el universo hasta el surgimiento de la humanidad, la historia de la creación es un relato épico de transformación, complejidad y belleza. Es un recordatorio de nuestro lugar en el cosmos y del poder infinito de la creación. A medida que miramos hacia el futuro, nos enfrentamos a nuevos desafíos y oportunidades, pero también llevamos dentro de nosotros el legado de nuestros ancestros, la capacidad de crear y la esperanza de un futuro mejor.